¿Qué sucede en el momento de la muerte? ¿Su alma irá inmediatamente al cielo o al paraíso o tal vez al infierno? ¿No regresa como otra persona o criatura? ¿O es que se funde con el universo olvidado y desconocido para el resto de la eternidad? Hay muchas ideas y creencias acerca del momento de la muerte. Nuestro presentador hoy en Beyond Today, Darris McNally, va a desafiar todo lo que usted puede haber oído, comparándolo con la fuente que proporciona la verdad. Jesús dijo: y sabréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿No es hora de que descubras la verdad de lo que ocurre inmediatamente después de su muerte? En Beyond Today vamos a unirnos a Darris McNally en un lugar en el cementerio Green Lawn en Milford, Ohio, para enfrentar lo desconocido y explorar lo que sucede en el momento después de morir. Join our host, Darris McNally, and his guests as they help you understand your future on Beyond Today. Aquí se puede contemplar un cementerio, un lugar de los muertos. Vamos a los cementerios a visitar las tumbas de familiares y amigos. Vamos a lamentar, llevar luto y recordar. Tenemos muchas ideas sobre lo que ocurre cuando llega la muerte. Lo que he notado es, no importa lo que la idea o creencia de la mayoría sea, no parece confortarnos ni hacernos libres. Una vez conocí a una señora que tenía miedo de vivir y tenía miedo a morir. Pero un día el miedo de la muerte fue menos y decidió intentar el suicidio. Ella no lo logró. Mientras ella se estaba recuperando, me dijo con lágrimas en los ojos lo que tenía en mente cuando trató de quitarse la vida. Ella dijo que quería ver lo que estaba en el otro lado. Quiso cruzar, así como algunos describen, y finalmente descubrir la verdad. Era una cristiana. Había oído lo que dicen las iglesias cristianas sobre la muerte y el más allá. Ella también había incursionado en las ideas de la parapsicología y el pensamiento popular. Ella había oído hablar de las personas que tuvieron experiencias cercanas a la muerte y regresaron para contarlo. Sus problemas abrumadores y la curiosidad la llevó a tratar de ver la verdad por sí misma. ¿Qué piensa usted que experimentó? ¿Qué cree usted que había al otro lado? Antes de responder, tenga en cuenta lo que siempre ha pensado acerca del momento de la muerte. Esté dispuesto a dejar en pausa su creencia tradicional por la respuesta que podría dar lugar a la verdad y a la libertad. Muchos creen que en la muerte hay aniquilación completa. Uno deja de existir, no hay vida más allá de cualquier forma. La memoria cesa y no hay más existencia, ni ahora o jamás. Esta es la extensión del pensamiento evolutivo, que la vida no es más que una existencia físico-química sin ninguna dimensión espiritual. Y así los ateos sinceros creen que no hay nada después de la muerte. Pero la mayoría de la gente no cree esto. La mayoría de la gente cree en algo. Y cada vez más vemos aspectos de la nueva era o el budismo y la religión de la naturaleza fundiéndose para crear una idea de que la vida se extiende más allá de la tumba, en una especie de mezcla con los elementos de la naturaleza. Escuche este fragmento del poema citado a menudo de Mary Elizabeth Frye, No se pare junto a mi tumba a llorar, que dice: no se pare en mi tumba a llorar, no estoy allí, yo no duermo, estoy en un millar de vientos que soplan, yo soy la nieve que cae suavemente, yo soy la lluvia suave, yo soy el campo del grano madurado. No se pare en mi tumba llorando, yo no estoy ahí, no muero. Cuando la princesa Diana murió en ese trágico accidente automovilístico en París, decenas de miles de personas expresaron su dolor mediante flores y mensajes en las puertas de Buckingham Palace de Londres. Un mensaje parecía hablar con la voz de la princesa ya muerta. Yo no te dejé de ninguna forma, todavía estoy contigo. Estoy en el sol y en el viento, estoy aún en la lluvia, no he muerto, yo estoy con vosotros todos. Caminando a través de cualquier cementerio podrás ver las inscripciones que hacen eco de ese tipo de creencias. Muchos cristianos y gente con fe han adoptado tales creencias para aliviar su dolor o encontrar consuelo enfrentando la muerte. Algunos adoptan estas ideas como variaciones de las creencias erróneas que dice que tenemos un alma inmortal que se escapa del cuerpo físico al morir. ¿Se acuerda de la señora que les conté que quería ver lo que estaba más allá de esta vida? Ella fue influenciada por esta idea de un alma que sobrevive al cuerpo y la vida de ultratumba.
Algo que he notado en los funerales es que la gente coloca una carta o un poema o una posesión favorita del difunto en el ataúd para ser enterrado con ellos. Algunos pueden hacer esto pensando que el muerto va a leer o necesita el artículo, mientras que otros solo lo hacen por el sentimiento como una ayuda durante el periodo de duelo. Tengo que reconocer que cuando mi padre murió, pensé por un momento poner uno de sus anzuelos con señuelos de pesca favorito en su ataúd con el cadáver. Una de las pasiones de su vida era pescar, y guardo decenas de señuelos utilizados en las capturas más importantes. Yo sabía que él no lo necesitaría en la tumba, pero pensé que tal vez podría ayudar a mi familia a sonreír un poco en el proceso de duelo. Así que entiendo por qué alguien desea hacerlo. Ahora, esto podría ser llevado a un extremo. Leí acerca de una viuda que tenía los restos cremados de su marido. Puso en el ataúd 2 latas de Sprite adhesivos que el muerto había utilizado para pegar. Las latas estallaron en el horno caliente e inclinó la puerta del horno. No es una buena idea. Ahora les contaré por qué este tipo de ideas están encontrando cada vez mayor aceptación en la actualidad. Es porque hay un rechazo de las falsas enseñanzas sobre el cielo y el infierno. Muchos rechazan la idea vaga de ir al cielo porque no ven el propósito o la conexión en la vida presente. Busque en la Biblia la prueba de que vamos al cielo después de la muerte y no la encontrará. Lo sé, he estudiado las enseñanzas y no está allí. Algunos de ustedes tienen seres queridos que han muerto y sinceramente creen que volverán a verlo en el cielo. ¿Qué va a hacer con ellos por toda la eternidad? ¿Cantar, bailar, mirar fijamente a Dios? Busque en su Biblia y verá que Dios pasa más tiempo diciéndonos lo que deberíamos estar haciendo ahora, en esta vida, preparándonos para algo más allá de nuestros sueños, pero hablaremos de esto más adelante. Ahora, ¿qué pasa con la idea de las personas que van al infierno? Bueno, mucha gente no puede comprender estas creencias tampoco. No se puede conciliar la idea de un Dios amoroso que envíe gente al tormento eterno en un infierno de fuego. Muchos también han llegado a pensar que esta vida es similar a un infierno y rechazan la enseñanza. Incluso la Iglesia Católica ha modificado su enseñanza acerca de un infierno literal. En 1999 el Papa Juan Pablo II declaró que el infierno es simbólico y figurativo de la completa frustración y la vacuidad de la vida sin Dios. Y añadió: más que un lugar físico, el infierno es el estado de aquellos que libres y definitivamente se separan de Dios, la fuente de toda la vida y la alegría. Él dijo que el infierno es una condición que resulta de las actitudes y acciones que las personas adoptan en esta vida. ¿Pero qué dice Dios? En el rechazo moderno de las doctrinas tradicionales del cielo y del infierno, vemos una falta de fe en la idea de un juicio final, que Dios juzgará las vidas de los justos e injustos. La Biblia enseña claramente que todos los seres humanos serán juzgados y la sentencia es definitiva. Muchos están confundidos acerca de cuándo el juicio se llevará a cabo y lo que realmente significa. El verdadero Dios del juicio puede ser muy diferente de lo que le han hecho creer. La verdad es que Dios es un juez misericordioso y compasivo. Lo que Él ha planeado para usted es mucho mejor que una eternidad en el cielo o el infierno. ¿Qué dice la Biblia acerca del momento de la muerte y qué sucede cuando el cuerpo muere? Vamos a las Escrituras para ver la respuesta. En el Salmo 146 dice: pues sale su aliento, habla del hombre y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. El libro de Eclesiastés capítulo 9 dice: todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Estas escrituras dicen que no hay pensamiento, no hay conciencia después de la muerte. Es bastante simple. En una de las declaraciones más claras que el apóstol Pablo dice de los muertos: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. La muerte es como un sueño. No hay pensamiento consciente, no tienen conocimiento del duelo de los que viven. Los muertos no son conscientes de este mundo o cualquier otra existencia. En el momento de morir, sus pensamientos cesan. Algunos de ustedes pueden estar pensando ahora mismo sobre algo que Jesús dijo sobre el tema. Él le dijo al ladrón en la cruz que iba a estar con él en el paraíso. Hablaremos de esto en un minuto, pero primero queremos darle este mensaje sobre la oferta gratis de literatura. Mi compañero de Beyond Today, Gary Petty, le dirá más acerca de ella.
que es una pregunta que todos nos hacen en un momento u otro. ¿Qué me pasa a mí cuando me muera? Tenemos un folleto que le puede ayudar a responder a esa pregunta. ¿Qué sucede después de la muerte? Este folleto no comienza con la muerte, sino con la maravilla de la vida. Aborda cuestiones como ¿por qué los seres humanos somos diferentes a los animales? ¿Y cuál es el propósito para su vida? Es solo cuando se comprende el propósito de Dios para la creación de los seres humanos que puedes comenzar a comprender la realidad de la vida después de la muerte. Usted puede recibir una copia gratis contactándonos, o lo puedes leer en línea disponible en español. ¿Qué sucede después de la muerte? En beyondtoday.tv. Toda nuestra literatura es gratuita como un servicio educativo al público. Asegúrese de obtener su copia gratis hoy mismo. Y si usted tiene un iPod, usted puede descargar muchos de nuestros folletos a través de los ebooks de la aplicación de Apple. Y no se olvide unirse a nosotros en Facebook o síganos en Twitter. Bueno, vamos a reunirnos nuevamente con Darris McNally en el cementerio Green Lawn mientras explora el momento después de morir. Le dijo a un criminal crucificado al lado de él: de cierto os digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, versículo 43. Ahora mucha gente piensa que Jesús le aseguró al ladrón que iría al cielo con él ese mismo día. Pero, ¿es esto realmente lo que Jesús quiso decir? Un principio fundamental para un estudio acertado de la Biblia es revisar cuidadosamente el contexto. Note la redacción específica de la solicitud del hombre. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lucas 23, 42. Tenga en cuenta que el ladrón no expresó ninguna expectativa de irse de inmediato al cielo con Jesús en el momento de su muerte. Es posible que ya conocía algo sobre el reino de Dios, que sería un reino literal que se establecería en la tierra por el Mesías. Jesús mismo había dado previamente toda una parábola diciendo, porque pensaban que el reino de Dios iba a manifestarse en cualquier momento, en Lucas 19:11. Jesús también enseñó a sus discípulos a orar: venga tu reino, Lucas 11, versículo 2. Este reino es el reino que Jesús va a establecer en la tierra a su regreso, no un lugar en el cielo al que vamos cuando morimos. Nótese también la respuesta de Jesús al hombre diciéndole: estarás conmigo en el paraíso. Comprender cómo la Biblia misma usa el término paraíso es crucial para entender este pasaje. La palabra griega traducida aquí, el paraíso, significa un jardín o un parque. Esta misma palabra se utiliza en referencia al jardín del Edén. Cuando se lo utiliza en el Nuevo Testamento, se refiere al lugar de la presencia de Dios. Jesús nos dice: el árbol de la vida se encuentra en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis capítulo 22 explica que el árbol de la vida estará en la Nueva Jerusalén. Dios vendrá del cielo con la Nueva Jerusalén. Apocalipsis 21, versos 2 al 3. Después de la resurrección de los muertos, que se menciona en Apocalipsis 20, solo en ese tiempo vivirán los hombres con Dios en este paraíso. Podemos ver que el paraíso que Cristo mencionó, donde los hombres vivirán con Dios en su reino, será en un tiempo futuro. ¿Cómo sabemos que esto fue el significado que intentaba Cristo con sus palabras en la cruz? Jesús claramente dijo que iba a estar muerto y enterrado por los siguientes 3 días y 3 noches, después de lo cual Él claramente dijo a María que Él todavía no había ascendido al cielo. Contando todas las escrituras relevantes, se puede ver aquí la verdad de la cuestión. El ladrón, antes de la muerte inminente, mientras que estaba siendo crucificado junto a Jesús, Lucas 23, versículo 39 al 41, buscaba consuelo y confianza. Jesús se lo dio, diciendo al hombre: de cierto os digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. El paraíso del cual hablaba Jesús no era el cielo, sino el mundo edénico. Aquel hombre sería resucitado de acuerdo al plan de Dios. Jesús nunca dijo ni implicó que el ladrón moribundo estaría en el paraíso o en el cielo en ese mismo día. Cristo lo estaba alentando solemnemente para asegurarle de que vendrá un tiempo en el futuro reino de Dios en la tierra
cuando el hombre será resucitado y cuando verán a Jesús otra vez. Y amigos, este es el momento después de la muerte. El siguiente momento consciente después de la muerte será en la resurrección. Esta verdad es enseñada por toda la Biblia. Es lo que Cristo enseñó y es lo que los primeros cristianos creían. Usted puede conocer esta verdad y los hará libres del temor y de la tristeza. Cuando Jesús vino a predicar el Evangelio del Reino de Dios, Él vino entre los judíos que creen en las Escrituras del Antiguo Testamento. Ellos creían que los muertos serían resucitados en un momento lejano, en el que Dios daría su juicio y renovaría el mundo. Los muertos iban a ser devueltos a la vida con cuerpos visibles. Eso es lo que Marta entendió que Cristo decía cuando habló ante la tumba de su hermano muerto Lázaro. Ella dijo: sé que resucitará en la resurrección en el día final. Cristo enseñó la resurrección de los muertos. Los judíos volvieron a él con una pregunta para tenderle una trampa. En su respuesta, Jesús afirmó la verdad de esta enseñanza bíblica fundamental. En Mateo 22, versículos 22 al 33, dice: aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer, y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 sería ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces, respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraban de su doctrina. Aquí Cristo habla de la resurrección como un evento futuro, con certeza y con cierto detalle. Cristo habla de una recompensa para el pueblo de Dios en el momento de la resurrección. Habla de ser recompensados en la resurrección de los justos. La enseñanza de la Biblia y la esperanza de todos los muertos es la resurrección. Es una resurrección corporal en un tiempo futuro, cuando todas las cosas serán renovadas y se convertirán en una gran restauración. Esta creencia en la resurrección es lo que alimentó a los apóstoles y a la iglesia primitiva con el fuego y la determinación de llevar el evangelio hasta los confines de la tierra. Los apóstoles vieron a Cristo resucitado y conocían la realidad de que la muerte había sido conquistada. Ellos no conocían el miedo. Cristo les había dicho: no tengan miedo. Vieron su resurrección y sabían que la muerte, el mayor de los enemigos, había sido derrotado. Sus vidas fueron transformadas. Ellos fueron hombres y mujeres cambiados. Este mismo cambio puede venir a usted con el entendimiento de lo que sucede en la muerte. La verdad de la resurrección puede cambiar su vida. ¿Cómo? Al entender que Dios resucitará a los muertos para un propósito mucho más grande que del que se han imaginado los que creen en las falsas enseñanzas del cielo o del infierno. La verdad de la resurrección cambia su vida. Al llegar a la verdad sobre la muerte, la vida que tenemos ahora se vuelve aún más importante. La muerte, tanto una fascinación como una pregunta, es una parte del aire cultural que respiramos. Películas como Life Hereafter especulan sobre el más allá, pero como hemos visto, una vez resolvemos el asunto de lo que sucede el momento después de morir, podemos centrar nuestra atención en el aspecto saludable de vivir con propósito y significado hoy en esta vida. La resurrección se inscribe en el plan de Dios para traer a los muertos a la vida para un posible rol en su reino, que será en esta tierra, no en el cielo. Cuando Jesús habló del reino de Dios, Él no estaba hablando de un lugar al que uno se va cuando la vida termina. Él estaba hablando del gobierno de Dios que vendrá a esta tierra a reemplazar a los reinos de este mundo. Él hablaba del hecho de que Dios vendrá aquí, no que los seres humanos irán al cielo. Ahora, ¿qué significa esto para usted?
¿Significa vivir una vida recta y productiva ahora, en el presente, en preparación para el mundo venidero? Significa entender el verdadero propósito de Dios para toda la vida humana. Entender esta verdad correctamente es la clave para tener un propósito en la vida lleno de éxito, ahora, hoy mismo. El apóstol Pablo dice al final de 1 Corintios 15, versículo 58, el capítulo de la resurrección de la Biblia. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Lo que hacemos en esta vida no se perderá en la resurrección. Entonces, ¿dónde nos deja todo esto? Hemos visto que en el momento de nuestra muerte, la Biblia enseña que los pensamientos y la conciencia cesan. No se tiene conocimiento de nada más allá de la tumba. La muerte es como un sueño del que uno se despierta en la resurrección. No vamos a estar en el cielo o en un infierno. Vamos a estar en esta tierra, en un mundo muy diferente a lo que tenemos ahora. Con este conocimiento de una resurrección, no tenemos que temer a lo desconocido. La vida futura es segura en las manos de Dios, pero nos deja con una opción en cuanto a cómo vivimos hoy. Este programa se llama Beyond Today, más allá del presente, significa en español. Si bien nos centramos en el mundo por venir, más allá de los plagados problemas del mundo hoy en día, también nosotros le proporcionamos las herramientas y conocimientos necesarios para vivir una vida feliz, productiva y exitosa en la actualidad. Usted no necesita temer a la muerte ni el futuro. Dios dice que el futuro es seguro. Él quiere que usted haga la elección correcta hoy en su vida. Ahora vamos a dar más detalle de este tema. Vamos de vuelta a nuestro estudio con nuestro compañero anfitrión de Beyond Today, Gary Petty, para algunos comentarios finales. Cuando usted pide una copia gratuita de ¿Qué sucede después de la muerte?, también le enviaremos una suscripción a la revista Las Buenas Noticias en español. Las Buenas Noticias no solo hace frente a cuestiones más importantes de la vida, sino que le damos soluciones a los problemas de la esperanza de la vida. Nosotros le ayudaremos a entender la confusión de los acontecimientos mundiales y explorar la Biblia como libro de la respuesta de Dios para tu vida. Usted puede recibir una copia gratis contactándonos, o usted puede leer en línea en beyondtoday.tv ¿Qué sucede después de la muerte? Toda nuestra literatura es gratuita como un servicio público. Asegúrese de obtener su copia gratis hoy mismo. Y si usted tiene un iPod, puede descargar muchos de nuestros folletos a través de los ebooks de la aplicación de Apple. Darris McNally se ha unido aquí en el estudio, donde vamos a seguir charlando sobre el momento después de morir. Ahora, Darris, la mayoría ha supuesto alguna creencia de lo que sucede después de la muerte, sin importar el trasfondo religioso. Pero, ¿qué es lo que falta en lo que la mayoría de la gente realmente entiende sobre la vida después de la muerte? Creo que, Gary, lo que falta con la mayoría de la gente es una esperanza. Vivimos con el deseo de esperanza. Queremos un futuro. Y tiene que ser una esperanza segura que sí va a satisfacer. Y eso me parece ser lo que falta. A pesar de que las personas sienten que tienen ciertas creencias acerca de lo que sucede al morir. Pero para muchos, cuando hablamos, nos expresamos y miramos a nuestro alrededor, es evidente que incluso lo que la gente cree no siempre ofrece esta esperanza segura. Y cuando uno realmente estudia las Escrituras y comprende cuál es la verdad de la resurrección, que las Escrituras tan claramente describen, lo que explica y su significado, desde ahí podrá tener un ancla firme en esa esperanza segura que ninguna otra explicación, ni otra filosofía, ni otra idea de ninguna otra religión, filosofía o idea puede realmente ofrecer. Solo las Escrituras nos muestran qué es la resurrección de los muertos, exactamente como Dios lo explica. Usted sabe, por supuesto, usted y yo somos pastores y hemos hecho muchos funerales, muchos. Estoy sorprendido de cómo muchas personas vienen a mí después de un entierro y dicen: wow, eso fue tan alentador, eso fue tan optimista, cuando por fin se dan cuenta lo que la Biblia enseña. Ahora, cuando nos fijamos en la religión hoy en día, incluso en Estados Unidos, muchas personas están mezclando ideas, juntando ideas de la nueva era con las ideas de la reencarnación. ¿Por qué es que la enseñanza tradicional sobre el cielo y el infierno no tienen peso? Bueno, la idea del infierno no se apoya porque
Como he dicho anteriormente, la gente siente que está viviendo en un infierno. Sus vidas están llenas de tantas dificultades y problemas en la actualidad que no se pueden imaginar que un Dios misericordioso pudiera proporcionar un lugar de tormento eterno. El concepto no les motiva ni hace sentido y no les satisface. E incluso la idea del cielo no satisface, como dice mucha gente. Y es verdad que he hecho muchos funerales y me he sentado y hablado al lado de personas moribundas con diferentes creencias y he escuchado sus historias. Hablan del cielo, pero hay todavía algunos miedos. Hay dudas porque incluso la idea del cielo, como tradicionalmente se enseña, está tan mal definida que carece de esa esperanza viva y segura que necesitamos para poder comprender lo que sucede después de morir. También sus creencias confundidas no les sirven de guía de cómo vivir su vida hoy en día. Dios va a traer de vuelta a la vida a los muertos para un propósito mucho mayor. Así que la comprensión de la resurrección es lo que satisface más allá de todo y podemos confiar totalmente en la promesa de la resurrección. Pero existe un montón de gente pensando, si mi ser querido está en el cielo, ¿por qué no puede ponerse en contacto conmigo? ¿Por qué no puedo ponerme en contacto con esa persona? ¿Verdad? Y eso es lo que lleva a la gente a tratar de hacerlo, empleando varios medios e incluso buscando señales. Buscan alguna indicación que alguien está bien o le ha estado observando y cuidando de nuestra vida para tranquilizarnos y confortarnos, pero en realidad no nos da el ancla que necesitamos en nuestra propia vida. ¿Se acuerda? Al principio del programa en el cementerio hablé sobre el hecho de entrar en los cementerios por varias razones: para recordar, para llorar. Es un lugar para los muertos, pero también la Biblia habla de que es un lugar para aprender. Y cuando vamos allí, por la razón que sea, debe ser para traernos de nuevo a la comprensión de que, aunque debemos seguir con nuestra vida, vamos a seguir con un propósito más profundo. Vamos a vivir nuestras vidas con propósito y vamos a llegar a entender el propósito divino de la vida humana y conseguir ese entendimiento. Entonces, esa comprensión nos prepara para la eternidad que Dios tiene en mente para todos los que han vivido. El aceptar y comprender la verdad del Evangelio de Jesucristo y el reino de Dios. ¿Cómo es en la resurrección? ¿Qué dice la Biblia? Pienso en 1 Corintios 15. Se habla de la resurrección. ¿Cómo describir la resurrección? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo será cuando la gente está realmente saliendo de la tierra y traídos de vuelta a la vida? Bueno, las escrituras en 1 Corintios 15 hablan de una resurrección corporal. Los resucitados estarán conscientes de quiénes eran, de qué familia eran parte. No tendrán el sufrimiento con el que vivían o morían. Van a estar con un cuerpo diferente y una vida sana. Pero ellos sabrán y entenderán no solamente de dónde venían y quiénes eran, sino lo que se puede llegar a ser. Por lo tanto, es una resurrección corporal. No es algo que es etéreo y vago. Es lo que Pablo describe en términos de un cuerpo que es sembrado y a continuación será resucitado incorruptible. Y lo que es un acierto de que se ha resucitado y sabremos que hay un Dios, hay un Creador. El verdadero Dios. El verdadero Dios. Que nos mantiene fuera de estos, ya sabes, todas estas ideas diferentes de concebir a Dios, incluso la búsqueda de nuestros seres queridos y ser capaz de contactar con ellos. Cuando se piensa en ello, nos impide la búsqueda de Dios, que es la única respuesta realmente segura. Buscar a los muertos realmente nos engaña y se convierte en otra barrera entre nosotros y el conocimiento del verdadero Dios de la creación, el Dios de la Biblia, el Dios de la vida y el Dios de Jesucristo. Y recuerde, usted puede recibir una copia de ¿Qué sucede después de la muerte? Y la suscripción gratuita a la revista Las Buenas Noticias en Español. Contáctenos. Usted puede leer ¿Qué sucede después de la muerte? En línea en beyondtoday.tv. Ahora bien, si usted va a beyondtoday.tv, puede explorar los programas de Beyond Today en una amplia variedad de temas. En este programa hemos aprendido lo que ocurre en el momento de su muerte. Hemos aprendido lo que usted puede pensar, qué puede ocurrir, ¿no? Hemos aprendido la verdad acerca de la resurrección de los muertos por el poder de Dios en su nombre.
Benjamin Franklin escribió este epitafio para sí mismo hace muchos años. El cuerpo de Benjamin Franklin, la impresión, al igual que la cubierta de un libro viejo, su contenido arrancado y despojado de sus letras en dorado. Aquí yace, pasto de gusanos, pero el trabajo no se perderá. Para ellos será como él creía. Aparece una vez más, en una edición nueva y más elegante, revisada y corregida por el autor. Viejo y sabio Benjamin Franklin estaba más cerca de la verdad de lo que se haya dado cuenta. La esperanza de los muertos es la resurrección. En el momento de la muerte, el cuerpo duerme en espera de ese evento. Esta es la verdad y se puede confirmar sin temor la culpa y la preocupación. El momento de morir no es el final de todo. Dios le llevará de vuelta a la resurrección. Entender esta verdad hace toda la diferencia. Se pone su vida en el camino para el éxito de hoy. Ahora mismo, tener esta pregunta respondida y luego seguir con los vivos. En Beyond Today, soy Gary Petty. Gracias por su atención. For the free literature offered on today's program, go online to beyondtoday.tv. Please join us again next week on Beyond Today.